vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estuvimos viendo la semana pasada la primera parte, vosotros también como piedras vivas, y vamos a ver en esta tarde, Dios mediante, esa segunda parte, donde nos dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. Tenemos ahí un edificio y un oficio, y la función de ese oficio. Así que vamos al Señor en oración y estaremos empezando a ver lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en cuanto a ese edificio y ese oficio. Oremos. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que nos enseñas, pero ayúdanos Señor a entender que eres tú el que hablas. Esta es palabra inspirada por Dios, palabra que Dios nos ha dicho, que ha sido preservada y ha llegado a nuestras manos para que nosotros entendamos la santa voluntad de Dios. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La primera cosa que tenemos que entender, ya en la oración lo he mencionado, esto es palabra de Dios, no es cualquier cosa. Y por si alguno de los receptores de estas epístolas que Pedro enviaba tuviera alguna duda, en la segunda epístola, en el capítulo número 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tienes aquí es inspiración del Espíritu Santo. La palabra inspirar es neuma, es de donde viene nuestra palabra neumático, de una rueda. ¿Qué lleva dentro un neumático? Aire. Pues eso es el aire de Dios, la exhalación de Dios. Es como cuando alguien te habla al oído y tú sientes ahí un pequeño golpear del viento que sale de los labios de alguien que te habla al oído. Eso es lo que Dios hacía a estos hombres. Les hablaba, les decía, escribe estas palabras. Y ellos sentían, no físicamente, es espiritualmente, porque son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo a Pedro han sido guardadas y preservadas y le han llegado a usted y a ti y a mí para que nosotros las escuchemos. ¿Y qué son lo que nos dice? Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo número 2, hemos leído el 5 y ahora vamos a leer el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, o sea, de entre todas las familias, sois los escogidos, del linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Entendéis qué está tratando de decir? Tú, si has sido escogido, elegido y salvado por la sangre preciosa de Jesucristo, estás hoy ya en el lugar del oficio de sacerdote. Tú dices, yo no pensaba eso, yo pensaba que esto tenían algunas religiones. Sí, han intentado imponértelo algunas religiones. Pero el real sacerdocio es el que ha sido llamado por Dios, lavado con la sangre preciosa de Jesucristo al recibirle y al creer en Él, y ha sido el Espíritu Santo, ha entrado en su corazón y mora en Él. Ahora, esto significa que, mirando al Antiguo Testamento, los sacerdotes ejercían su sacerdocio en la calle
o en sus propias casas o tenían un lugar para ejercer el sacerdocio. ¿Cómo se llamaba ese lugar? En primer lugar, tabernáculo. Y después, con Salomón, templo. Ahora, nos dice ahí el texto en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 5, sed edificados como casa espiritual. ¿Tú eres una casa espiritual? Te pregunto, ¿eres una casa espiritual? ¿Sí o no? ¿Qué dice el Señor? Porque tu opinión y la mía son dos opiniones más. Pero lo que Dios dice es infalible, es la verdad. Y Él nos enseña. ¿Sabéis una cosa? Hay un número de personas que no son redimidos, que no tienen acceso a Dios, que Dios no tiene comunión con esas personas, aunque incluso estén asistiendo a esta iglesia o a cualquier otra iglesia. Porque la palabra de Dios nos dice que no es una religión, que no es un conocimiento de la salvación, es una obra de Dios por gracia en nuestro corazón. Así que ahora cuando lleguemos a ese edificio y a ese oficio, tiene que haber ocurrido lo que voy a explicar ahora mismo. Porque no todo el que dice Señor, Señor, o el que dice haber leído la Biblia, o el que dice haber asistido a una iglesia, es hijo de Dios. Y cuidado, a lo mejor alguno me llega a decir, a mí me llevó a la iglesia mi padre y yo desde hace 50 años voy a la iglesia. Pero has aceptado al Señor Jesús, Él es el Rey de tu vida y Él y su palabra son para ti total autoridad, son la verdad en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Porque no en vano el apóstol, en aquel momento Mateo escribe y dice en el capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad que habéis oído mucha gente decir Señor, Señor? Incluso creer que Dios existe. E incluso decir, sí, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero eso no salva a nadie. Dice la misma palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Y no van al cielo, a propósito. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esas son palabras mayores. Hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, lo que la palabra de Dios te enseña, o vas contra la palabra de Dios, vas siempre haciendo de abogado del diablo, intentando buscar errores, intentando ir en contra de la palabra de Dios. Si esta no es la total autoridad de tu vida, entonces Dios no es tu Dios. Y el Señor de la palabra de Dios no es el Señor de tu corazón. Tienes una religión, pero no tienes una relación. Tienes de verdad un conocimiento, pero no te has sometido a la verdad. Tienes de verdad un libro en tus manos, pero no es el libro eterno en el que tú crees y confías. Así que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo me quedo sorprendido. Hombre, qué susto. Un hombre que ha orado por otra persona, un hombre que ha aprendido versículos de memoria, un hombre que incluso dice que ha echado fuera demonios, ¿y ese no es hijo de Dios? Pues no. Los milagros no son señales de que eres hijo de Dios. El poder de lo alto, obrando a través de ti, no es señal de que eres hijo de Dios.
Y tú dices, ¿cómo? Ciro, Dios, a través de él, un hombre impío, dijo, tú vas a decir que mi pueblo va a volver a Jerusalén y van a edificar otra vez la ciudad y el templo. Y Ciro fue un perverso adorador de ídolos que no se sabe de él que entregara su corazón al Señor. Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué tiene que ser? La prueba. Entonces les declararé, nunca os conocí. No es lo que tú conoces de él, es si él te conoce a ti. ¿Te conoce Dios a ti? Quiere decir, no si conoce tu corazón o tu mente, claro que él lo sabe todo como omnisciente que es. Está diciendo, ¿te conoce como su hijo? ¿Te conoce como su oveja? ¿Te conoce como aquel que la sangre de Cristo ha sido derramada en tu vida? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es una cosa, la característica de un no cristiano verdadero no es ser cristiano de nombre. La característica es, él en su mente y en su corazón hace lo que le da la gana, no le manda a Dios y su palabra no tiene ninguna importancia. Así que es un hacedor de maldad en su mente y en su palabra y en su vida. No tiene ningún remordimiento de gritar, de maltratar, de insultar. No se arrepiente, no pide perdón. Entonces, cuidado con llamarte cristiano, pero no tener nada que ver con Cristo. No tener nada que ver con la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, ¿qué es la característica para hacer un edificio en el que mora el Espíritu Santo? Primera de Corintios, bueno, déjame que introduzca. Primera de Corintios capítulo 6 nos va a dar, pero la introducción para entender la gran diferencia, lo vamos a ver también ahí en Primera de Corintios 6. Voy a leer unos versículos. Versículo número 9, pero vamos a ver que en ese mismo capítulo vamos a ver en un momento. Primera de Corintios 6, 9. Primera de Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está una descripción y está diciendo, Corintios, muchos de vosotros habíais llegado a las profundidades del pecado de estos pecados que he nombrado, pero la gracia de Dios tocó vuestros corazones y estos pecados ya no es para nada característica de vuestra vida. Habéis cambiado. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, estos que han sido lavados, porque se han arrepentido y han reconocido la obra de Jesucristo, porque han sido tocados por el Espíritu Santo y han dicho, Señor, sé propicio de mí, pecador. Merezco el infierno, eso es lo mínimo que merezco. Nada de tu benevolencia y de tu misericordia. Que yo te pida perdón no significa que estás obligado a perdonarme. Pero imploro una migaja, que aunque sea una migaja que caiga de tu mesa, como dijo la mujer, eso es gracia suficiente para recibir tu amor y tu perdón. Ahora, estos que reciben la gracia de Dios, ¿cómo forman parte del edificio de Dios? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios, lo he dicho bien, mora en el templo? Esa era la característica del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde moraba Dios. Por lo menos era así simbólicamente. El templo era el lugar donde moraba Dios y de una manera muy especial en esa parte que se llamaba el lugar santísimo, donde solamente había un
mueble, el arca de Jehová. Entonces, en ese lugar estaba, y nos dice la palabra de Dios, versículo número 19, 6:19. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 6:19. Ahora, 1 Corintios 6:19. Ahora, ¿cómo es que yo soy edificio de Dios? ¿Cómo es que yo formo parte de ese templo de Dios, de ese tabernáculo de Dios? Y dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Claro, si hemos abandonado el pecado porque hemos sido lavados y hemos sido hechos templo de Dios, ya en el lugar santísimo, que es nuestra vida, mora el Espíritu Santo y no puede morar Cristo con Belial, no puede morar el pecado con la verdad de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y otra vez más lo resalta, los cuales son de Dios. Ya no te perteneces a ti. Dios no me va a mandar. Entonces tienes un problema, no eres de Él. No, la palabra de Dios, dudo de ella. Entonces no tienes la autoridad de Dios en tu corazón, en tu mente y en tu vida. No, la iglesia no me importa. Entonces estás entendiendo que Cristo dio su sangre por la iglesia. Y entonces no te importa la sangre de Cristo, por lo tanto no te importa Cristo, por lo tanto no te importa la palabra de Dios, por lo tanto no te importa nada. ¿Veis cómo va todo estrechamente ligado en relación con el Señor? Así que el edificio del Antiguo Testamento, ese tabernáculo, ese templo, simbolizaba la presencia de Dios. Ahora, como hemos leído ahí en los versículos 19 y 20, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si Dios mora en mí, voy a contaminar a Dios, voy a fumar y lo voy a asfixiar. Y tú dices, es que espiritualmente, pero eso físicamente. Y dices, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de mí, y yo mando en mi vida. Y Dios dice, no, si es así, entonces yo no voy a morar ahí. Y si Dios no mora en tu corazón, entonces no eres de Él. Romanos 8:9, podéis leerlo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Así que si sí que eres de Él y mora el Espíritu Santo, entonces mi vida completa, mente, cuerpo y toda mi voluntad debe de ser al servicio del Señor. Así que todos los creyentes en el Nuevo Testamento somos edificados como casa espiritual, y esto reemplaza cualquier edificio. En 1 de Timoteo, el apóstol Pablo explica a ese pastor que está trabajando en esa iglesia que él ha empezado y le ha dejado, y dice, enseña esto. Y dice en 1 de Timoteo 3:15, 1 de Timoteo 3:15, dice así: Timoteo, yo voy a volver a pasar por la iglesia, pero si tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué estaba diciéndole Pablo a Timoteo? Sí, cada uno de nosotros somos templos, pero ese cuerpo, esa iglesia, es la reunión de los cristianos. Así que en un sentido, vamos a decirlo doble, pero es uno, tú eres templo del Espíritu Santo. Pero en el momento en que nos congregamos, somos todos templos del Espíritu Santo. ¿Lo entendéis? Es la obra que Dios quiere. Dios quiere que todos entendamos que como persona debo vivir
santamente para Él. Pero como iglesia debemos vivir santamente para Él también. Debo de estar al servicio de Él, pero como iglesia debemos estar al servicio de Él y dándole gloria a Él. Así que hoy el sacerdocio de Dios debe ser santo para el Señor, para la gloria del Señor y para que Él reciba toda la alabanza. Un solo texto más y con esto vamos a ir al sacerdocio físico de cada uno de nosotros, que debemos honrar y glorificar al Espíritu de Dios. Un momentito, lo había leído y ahora no sé cuál es. Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza. ¿Es de verdad que tú sabes que eres casa de Dios? ¿Que Él mora en tu corazón? Entonces vive santamente porque santo es el que mora en ti. Vive para la gloria de Él. Lava, limpia la casa una y otra vez, y lo vamos a ver en un momento, que como sacerdotes una de las funciones que tenemos tiene que ver con la limpieza, con el lavamiento. Ahora, hemos visto el edificio y quisiera ver el oficio. El edificio donde el Dios mora y ahora el oficio. Y quisiera mostraros ese oficio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo Dios obra, de qué manera el sacerdocio en el Nuevo Testamento ha sido reemplazado por la gracia y el poder del Espíritu de Jesucristo, que obró en nosotros para que nosotros también seamos sacerdotes de Dios. Ahora es el único sacerdocio que hay en vigor. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que somos real sacerdocio, somos sacerdocio santo. La palabra santo significa escogido, apartado del pecado y de la maldad, lavado y dedicado para un uso exclusivo, santo. Así era el sacerdocio en el Antiguo Testamento. El hombre que era escogido era dedicado. Pero el sacerdocio siempre fue por elección soberana. No decía, yo quiero ser sacerdote. No, era elección soberana. Eso quiere decir que solo Dios decidía quién iba a ser sacerdote. Y lo hizo de una manera muy determinante y muy clara. Nos dice la palabra de Dios en Éxodo 28 que Dios mandó a Moisés que escogiera sacerdotes de la tribu de Leví y de una familia en especial. Nos dice en Éxodo capítulo 28, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Esos eran los únicos que eran sacerdotes. La tribu de Leví fue escogida para el servicio en el tabernáculo, en primer lugar, en el templo. Pero sacerdotes, solo la familia de Aarón. Así era, exclusivamente. En el Nuevo Testamento Dios escogió, Jesús escogió sus sacerdotes. Y nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15,
versículo 16, Jesús dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. De una manera muy especial, Dios eligió antes de la fundación del mundo a esos sacerdotes que les servirían en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tras la redención de Jesucristo. Y Él los elige, y Él los llama, y Él soberanamente determina quiénes son sus sacerdotes. Es, por supuesto, todos aquellos que son salvados y lavados por la sangre preciosa de Jesucristo, sin excluir ningún cristiano verdadero. Todos son sacerdotes. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo número 1, para explicar esa elección de Dios. Efesios, capítulo número 1, versículo número 3. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo son los sacerdotes? Santos, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Entienden la palabra predestinado? No es lo mismo que preconocimiento, aunque Dios también tiene preconocimiento, pero predestinado es: yo te elegí, yo te llamé. No es que yo sabía que tú ibas a arrepentirte y te ibas a entregar a mí. Tú estás aquí y eres salvo por la gracia de Dios, porque Dios, en su infinita misericordia, antes de la fundación de este mundo, dijo: tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, vais a ser mi real sacerdocio, mis hijos, mi familia, mi eterno rebaño, escogidos por Dios. Pero te tendrás que arrepentir, tendrás que entregar tu corazón a mí, tendrás que ser lavado con la sangre preciosa de Cristo y vivirás santamente para mí, apartándote del mundo, dedicándote a mí. Estás en el mundo, pero no practicas las obras del mundo. Estáis en medio del mundo de pecado, pero las obras de pecado no moran en vuestro corazón. Así que predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Recuerda, toda criatura, todo ser humano ha sido creado para la gloria de Dios. Tú tienes la mejor oportunidad, has sido tocado por la gracia de Dios. Da gloria al Señor. Tienes todas las herramientas necesarias para darle gloria a Dios, con tu mente, con tu corazón y con tu vida, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Jesucristo. Lo que tú tienes y lo que yo tengo es por el Hijo amado, por Jesucristo. Gloria a Dios por esas bendiciones que tenemos en Él y que podemos disfrutar de Él. Así que, qué bueno que es Dios. Dios elige a una tribu que era maldita. No sé si sabíais que la tribu de Leví estaba maldecida. No sé si lo habéis leído en Génesis, capítulo 49, versículos 5 y 7, dice Jacob: vosotros sois unos violentos pecadores que habéis matado y habéis desjarretado toros.
Así mataron a un pueblo, los de Leví. Y sin embargo, la gracia de Dios es tan buena que por su misericordia tocó a los de Leví, y especialmente a la familia de Aarón, para que les sirviera. Y tú y yo, por su gracia, hemos sido tocados. Muchos de nosotros no queríamos saber nada de Dios. Éramos débiles, éramos ingratos. Dice Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Es lo que dice que yo soy, y usted también, necio del mundo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí es. Yo es que era tan bueno que Dios al final dijo, José, mira lo santico que... No, Dios dice, pecador, sucio, pero mi misericordia es tan grande que va más allá de tu pecado. Arrepiéntete, pídeme perdón y la gracia tocará tu corazón. Y qué bueno fue el Señor conmigo. Qué bueno se fue, porque Él puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa fe floreció y me hizo que me entregara en sus manos. La segunda cosa o característica de ese sacerdocio del Antiguo Testamento que vemos también en el Nuevo Testamento es que Dios limpió el pecado antes de que cumplieran sus deberes. O sea, ninguno es hijo de Dios sin haber sido lavado primero. Y estos sacerdotes también. Nadie, ninguno, ni que fuera de la familia, ni levita, ni que fuera de la familia de Aarón, porque decir, yo como he sido elegido, pues yo no tengo que ser lavado, ni limpiado, ni privarme de este mundo. Yo puedo hacer lo que quiera porque tengo un título y no hay nadie que me pueda realmente... Dios los limpió del pecado antes de que cumplieran con sus deberes. En el Antiguo Testamento vemos como la palabra de Dios nos dice, en ese capítulo 28 de Éxodo, nos dice todo lo que Moisés tenía que hacer con esta tribu, con esta familia y especialmente con los hijos de Aarón. Con Aarón y con los hijos de Aarón tenían que ser lavados, tenían que ofrendar, hacer ofrenda de expiación, tenían que ofrecer ofrenda quemada, tenían que ofrecer una ofrenda mecida que significaba consagración y dedicación solamente al Señor. Y así que solo los sacerdotes levitas de la familia de Aarón y Aarón mismo como sumo sacerdote eran los únicos que podían entrar en el lugar santo y santísimo especialmente. Así que nadie podía entrar al sacerdocio a menos que Dios lo hubiera limpiado totalmente del pecado. Y tú dices, es que el Antiguo Testamento es muy aburrido, es que todas esas historias cansan, vamos a ir un poco más al grano. Pero es que si no entiendes el Antiguo Testamento no tienes dónde basar la vida en el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento es el fundamento de lo que se edifica en el Nuevo Testamento. Todo lo que Cristo hace es cumplir el Antiguo Testamento. Si no hubiera cumplido el Antiguo Testamento y hubiera inventado una nueva religión, estaríamos realmente no sabiendo si de verdad nuestro Dios es inmutable. Si nuestro Dios cambia según la situación, entonces, pero no, lo vemos que es importante. Nadie podía entrar en el templo
en el tabernáculo y ofrecer o hacer lo que ellos quisieran si no habían sido debidamente lavados y cumplido todos los requisitos. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos incluso dentro de la familia de Aarón personas que pensaron: somos de la tribu de Leví, pertenecemos a la familia de Aarón, pues podemos ofrecer fuego como nos apetezca a nosotros. Y Dios gravemente vio que estaban rebelándose contra él y los mató, los castigó fuertemente. Hubo unos de la tribu de Leví, la familia de Coré, y Dios fuertemente, Coré y 250 amigotes que se cogió, dijo: tenemos un buen grupo, ahora tú, Moisés y Aarón, sois dos contra nosotros, a ver quién es el mejor, si Dios te vaya a hablar solamente por ti o puede hablar también a través de mí. Y Dios tuvo que mostrar que con Dios no se juega, con la palabra de Dios no se juega, y contra Dios nadie se rebela. Nadab y Abiú, ¿os acordáis? Hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño. Se nos ocurre a nosotros que adorar a Dios como Dios dice no es la única manera. Hay otras formas de adorar a Dios. ¿No hay algunas iglesias que piensan así? Cantar así, no podemos saltar, ni bailar, ni tirarnos al suelo. Hay otras formas de adorar a Dios. Y Dios dice, en el Nuevo Testamento también, decentemente y con orden. No me da igual. No todo el que me dice Señor, Señor, me adora y me alaba. No todo el que hace un milagro es hijo de Dios necesariamente, sino aquel que me conoce, me honra, me glorifica y conforme a mi palabra anda rectamente delante de mí. Tiembla. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque acarrearéis contra vuestras vidas mayor condenación, lo cual no quita que seguís siendo sacerdotes del Dios Santo. Tenéis la responsabilidad, pero no malutilicéis el oficio que Dios os ha dado. Algunos piensan, como yo soy el mayordomo, pues todos los demás voy a hacer lo que me dé con la gana con ellos. Y Dios dice, cuidado, que viene el amo y entonces te va a pedir cuentas y vas a tener que responder ante él. No tenemos tiempo, pero Saúl ofreció sacrificio cuando a él no le correspondía. Y Samuel le llamó la atención y le dijo, locamente has hecho. ¿Cómo que tú te has hecho sacerdote y pastor y qué era Samuel también? Pues no solamente juez, sino que también era profeta. ¿Cómo te pones tú en el lugar que no te ha llamado Dios? Pues como no estabas tú, a falta de uno me pongo yo. Y Dios dice, cuidado. Usa otro rey. Soy el rey. Soy el que más manda. Puedo hacer lo que me da la gana con Dios. Cuidado. Hay un rey de reyes por encima de ti. Cuidado. Y Usa ofreció sacrificio y Dios le hizo leproso todo el resto de su vida. Y un leproso vivía aparte, no tenía contacto con nadie. Señal del pecado, la lepra. Bueno, el Nuevo Testamento de igual manera Jesús lavó los pies. Esos sacerdotes que eran consagrados al Señor, el Señor Jesús lavó los pies en el aposento alto y dijo a Pedro, además de a todos los demás, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Tú y yo necesitamos todos los días lavarnos en el agua preciosa de la palabra de Dios, en la sangre que nos limpia de todo pecado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ahí está el lavamiento, de todo
pecado, de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava, nos perdona de todo pecado. Qué bueno la obra que el Señor hizo por nosotros. Pablo nos amplió esa visión de la obra de la limpieza. Dice en Tito, y solamente leemos este versículo y ahí terminamos, y la semana que viene seguiremos viendo esa obra del sacerdocio en el Antiguo Testamento y cómo nosotros hoy espiritualmente seguimos siendo cumplimiento de esa obra que empezaron hombres que eran perennes, perennes, y ahora nosotros tenemos un sacerdocio permanente por Jesucristo. Solamente leemos Tito, capítulo 2, otra vez otro pastor al que Pablo le da instrucciones. Tito, capítulo 2, versículo 14. Y habla del Señor Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La purificación era una de las obras que hacía constantemente el sacerdote, purificación. Yo no puedo ofrecer sacrificio si no he sido purificado antes para servir a Dios. Y tú y yo. Y en Tito, capítulo 3, versículo 5. Leo este versículo también. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. ¿Habéis visto? Si no estás lavado, no eres hijo y no puedes servirle. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Has sido lavado en la sangre preciosa de Cristo? ¿Vienes a lavarte a la fuente de agua viva constantemente? Él lo hizo por ti, derramó su sangre preciosa para que tú fueras lavada y lavado. Él te ha dado la palabra de Dios que el Espíritu Santo aplica a tu vida para que te laves cada día. Deja que el Espíritu Santo te lave. Ven a Él y lávate y serás limpio. No solamente para ser hijo de Dios, sino para servirle al Señor en ese real sacerdocio que tiene todo aquel que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Vamos al Señor en oración.